Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, familia El Almendro. Bienvenido a este espacio llamado Palabra de Verdad, en donde resolveremos todas las preguntas que ustedes tengan. Por favor, escríbenos al correo que aparecerá en pantalla. Hoy quiero venir con ustedes a resolver una pregunta de la hermana Carmen. La hermana Carmen hace una pregunta acerca de los sacrificados a los ídolos, de la comida a los ídolos. Y me hace la pregunta relacionándolo con la vida secular que nosotros tenemos ahora, ¿no? Que es de pronto, si voy de pronto a un bautismo, si me invitan a un bautismo, de pronto al matrimonio de mi hijo, que si me invitan a alguna cosa, pero no tiene la misma creencia que yo, por ejemplo, en este caso católicos, yo podría ir al banquete o a la comida que están ofreciendo ellos. Entonces, para poder ver y entender esto, tenemos que ir a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 13. Entonces, por favor, lo pueden buscar allí. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros sabemos para él y nosotros somos para él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, yo quiero hablar de este texto y quiero hablar de lo que está preguntando, la hermana Carmen, y quiero empezar con el conocimiento, ¿cierto? Y quiero abrir una antesala aquí de lo que sucede en la actualidad, que es contrario a lo que sucedía en los tiempos del antiguo Israel, del antiguo Egipto, en donde habían cantidad de dioses. Entonces hay que tener en cuenta que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, ¿cierto? Entonces ya estaba la influencia de los griegos, y los griegos tenían muchos dioses, ¿no? Entonces el problema era que los romanos, los griegos, ellos ya tenían sus propias deidades, ¿no? De hecho, hasta cuando llegó Constantino, ellos empezaron a hacer una fusión de dioses, que los santos que muchas iglesias, por ejemplo la iglesia católica tiene en la actualidad, ¿no? En donde trataron de fusionar varios dioses y le pusieron el nombre de los santos para que todo el mundo se convirtiera al cristianismo en ese momento, ¿no? Entonces, el tema aquí es el siguiente. Desde Egipto, desde cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizada, tenía ya dioses, ¿cierto? Después de Egipto siguieron viéndose dioses, ¿no? Que la lucha de los profetas, de los jueces en contra de los dioses, en contra de los Baales, ¿no? Entonces, en otra prédica que usted puede encontrar en mi canal, va a poder escuchar un poco acerca de Baal Zebú, ¿cierto? Entonces, que era el dios de las moscas. Hay una infinidad de dioses en el Antiguo Testamento, y este era el problema. El problema era la lucha que tenían los profetas, los siervos de Dios, en contra de dichos dioses y en contra del prostituido corazón que tenía el pueblo en ese momento, en donde para una persona en aquel entonces no era suficiente solamente tener un Dios. Entonces, yo quiero que me vaya a mí bien todo el resto del año. Entonces, tengo que tener a Baal Zebú en determinada temporada. Tengo que tener a Apolo
en determinada temporada. Entonces, si yo soy marinero, tengo que tener a Zeus, a Poseidón, perdón. Entonces, si no, que si yo veo que hay mucha tormenta, entonces tengo que tener de mi lado a quién, a Zeus, el dios del trueno, ¿cierto? Entonces, entonces si había mucha mortandad, entonces tengo que tener a determinado dios, tengo que tener a determinado otro. Entonces, las personas creían como que mucho en esos dioses. Entonces, en la actualidad, tenemos que ver también la generación de hoy. La generación de hoy, sobre todo los chicos, los millennials, ya no creen en nada de eso, ¿cierto? Ese es el tema, empezando por ahí, que las personas ya no tienen esos mismos dioses que se tenían antiguamente. De hecho, los millennials no creen a veces ni siquiera en Dios. Ese es el tema, no tienen argumentos, pero no creen en Dios. Entonces, ¿qué es lo que se puede entender en la actualidad, no? Lo que se puede entender en la actualidad es que hay otros tipos de dioses, pero el tema aquí es que nosotros no señalamos los verdaderos dioses, los verdaderos semidioses y dioses que tenemos empotronados en nuestro corazón, o sea, los tenemos entronados, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús, cuando vino, yo me baso mucho para dar esta respuesta en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba de Baal refiriéndose al dinero. Difícilmente le pondremos servir ¿a quién? A dos señores, ¿cierto? Refiriéndose a Baal, ¿no? Al Dios de las riquezas, al esposo de las riquezas, al Dios que tenían las personas que se refería al dinero. Entonces, el problema de nosotros es que nosotros tenemos ahora otros señores, pero el Señor Jesús no está hablando ni de Apolo, ni de Zeus, ni de Astartes, ni de Isis, ni de Semiramis, no hablaba de nadie, ¿cierto? El Señor Jesús era de la condición que tiene todo creyente en su corazón. Ese es el problema. El problema es que las iglesias en la actualidad se han encargado de tener una guerra y una lucha continua entre dioses, entre qué es un dios, qué no es un dios, que esa imagen, que no, que el crucifijo, una cantidad de cosas. Y mire que para Dios esto no es ningún problema, porque si usted que es creyente tiene problemas con eso, entonces no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque aquí inicia diciendo que nosotros ya tenemos el conocimiento. O sea, obviamente usted ya sabe que usted tiene un solo Dios. Usted no tiene que adorar a ninguna estatua, usted no tiene que adorar a absolutamente nada más. Usted ya tiene el conocimiento y está poniendo que hay otras personas que tienen una débil conciencia, pero era que en aquel entonces abundaban los de las débil conciencia. En la actualidad, un chino mira un crucifijo y la verdad pasa de largo. En la actualidad, un pelado mira una virgen, mira, ya no, esa era la generación pasada que medio le tenía respeto a eso. Entonces, la generación de hoy ya no piensa lo mismo que los de las generaciones de hace mucho tiempo. Vamos a partir por ahí. Y por otro lado, es que ya no hay tantas deidades como se tenían antiguamente. Y por otro lado, el conocimiento del creyente ha evolucionado. O sea, nosotros tenemos una Biblia en la casa. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos que humillarnos delante de ninguna imagen, de ninguna estatua, porque eso no es bíblico. Entonces, le está diciendo el Señor, usted puede comer lo que quiera con libertad. Lo que quiera. O sea, si a usted lo invitan a un matrimonio que es católico, desde que usted no tenga que ir a arrodillarse delante de Santa Marta, de Santa María y de todas sus santas de ahí para allá, desde que usted no tenga que ir a arrodillarse allá, besarle las patas a ella, pues hombre, le digo con respeto, pies, hombre, usted puede comer, usted no se está arrodillando a nadie, ¿cierto? Entonces, usted dice, pero es que si yo hago esto, entonces aquella persona va a pensar que el catolicismo tiene la razón, va a pensar de que lo que estoy haciendo está bien. Mire, mujer y hombre que me escucha al día de hoy, las personas ya no le prestan atención a ese tipo de cosas, a ese tipo de formalismos. Si a usted lo invitan a un banquete, desde que usted no se está arrodillando a los ídolos, usted puede ir confiadamente y comer, ¿cierto? Eso sí, dándole las gracias a ¿quién? A Dios. Dice todo. Un día se le apareció un lienzo a Pedro. ¿Por qué? Porque él no quería comer, ¿cierto? Determinados tipos de comida porque él es judío, ¿cierto? Entonces le baja un lienzo a Dios y le dice, mire, todo lo que yo le estoy bajando, coma de eso. No se preocupe, todo lo que usted coma, dándole gracias a Dios, bendiciendo los alimentos, es lícito comer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema no es ni siquiera con la comida, el problema es con determinadas prácticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le voy a mencionar a usted una práctica. Digamos, una cerveza. Usted puede coger y se puede tomar una cerveza en un refajo, ¿cierto? Eso a usted, como dice acá, no lo va a hacer más acepto ante Dios ni menos acepto ante Dios.
Listo, se tomó un refajo, no hay ningún problema. El problema está en donde la hermana Carmen se vaya y se siente en una cantina a echar brazo con personas que no son conocedoras de Dios. Y si son conocedoras de Dios, preocúpese, ¿no? Entonces, el problema es que usted se vaya a echar allá abrazo, ¿cierto? Entonces, dice que para aquellas personas que tienen una débil conciencia, usted debería abstenerse, ¿cierto? Eso no con el propósito de que usted las condene. Usted no puede condenar a una persona, ¿cierto? Mire, yo conozco el caso, de hecho, conozco el caso de 3 hermanas en donde los hijos fueron criados bajo el tema de la religión católica y fueron y se casaron y obviamente eran los hijos de ellas y ninguna fue. Entonces, que por qué no, que porque allá había una estatua, que porque allá había otra, y eso era decirle al chino que tenía razón. No, mujer, usted tiene la conciencia de que obviamente usted sabe que hay un solo Dios y de que así ese muchacho esté allí en ese altar casándose con esa muchacha, usted lo que tiene que hacer es bendecirlo, pidiéndole a Dios que lo ayude porque está dando un compromiso. De todas maneras lo está haciendo en el nombre de Jesús. O sea, usted tiene que ser consciente de eso y de apoyarlo, no de maldecirlo, no decir que ese matrimonio va a fracasar, que porque, mejor dicho, se fue y se casó en una iglesia diferente a la suya, con una idea del cristianismo completamente diferente. No, usted no puede hacer eso. Usted lo que tiene que hacer es acompañar con el mayor respeto. Usted bendice los alimentos porque se lo está dando Dios. Mire que Dios utiliza aún al malo para bendecir al bueno, digámoslo así en este caso, para algunos hermanos religiosos que pronto dicen, uy, no, yo por allá no voy, ¿no? Dios utiliza al malvado para bendecir al justo, dice la escritura. Entonces, sea como le haya llegado a usted ese plato de comida, bendígalo en el nombre de Dios, usted no se va a condenar. El problema es en cuando usted termina realizando determinadas prácticas, siendo creyente, y eso hace que a las personas de conciencia débil, digan, oiga, esta persona está probando esto que yo estoy haciendo. En este caso, una mala práctica pues es sentarse a tomar, pero que su hijo no se va a casar todos los días, ¿cierto? No todos los días va a haber una primera comunión. Usted puede ir a asistir con un respeto, ¿cierto? Dándoles a entender a ustedes de que usted es una persona madura en la fe, ¿cierto? No condenando a nadie, y ahí usted puede alimentarse, puede comer, y a esas personas obviamente van a querer escucharla a usted porque van a tener una confianza, van a decir, venga, ¿cómo es que ustedes creen? Ahí es donde usted le puede sembrar el evangelio, ¿cierto? Pero mire, los hijos de estas señoras, entonces 2 de ellos son amigos míos, y pues ellos dicen que no, que obviamente no van a creer en lo de las mamás, porque las mamás pues la verdad les hicieron la vida imposible para poderse casar. De hecho, las nueras no quieren ni siquiera conocer de ellas. ¿Por qué? Porque en la iglesia les dijeron a ellos que no se podían ni siquiera aparecer por la iglesia cuando era el matrimonio de los hijos. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, para despejar algunas dudas, yo quiero traerles a ustedes de una manera rápida 2 textos. De hecho, pues están en Daniel capítulo 1, ¿cierto? El libro de Daniel. Todo el mundo lo conoce. En el capítulo 1 vemos la historia de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos fueron cautivos, fueron llevados a Babilonia, y allí pues obviamente ellos tenían que arrodillarse delante de Nabucodonosor y de los dioses que habían en aquel lugar. Pero pues ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. ¿Pero por qué? Porque en aquel entonces las personas tenían esa necesidad. Las personas no es como las personas de ahora, que las personas de ahora no le dan gracias a Dios, no es como los pelados de ahora que no agradecen por el alimento en la mesa. Para ellos era muy común hacerlo. Entonces, si ellos iban a comer un cabrito, le estaban agradeciendo al Dios en donde se lo estuvieran comiendo. Si eran en un barco en el mar, se lo estaban agradeciendo a Poseidón. Si estaban comiéndoselo en una montaña, está tronando la montaña, le estaban agradeciendo a Zeus porque ellos podían comer ese cabrito. Entonces, era muy común. No es como ahora. O sea, eso de bendecir los alimentos no es algo de ahora. Entonces, el Señor está diciendo, hombre, no se preocupe. Puede comer, pero siempre y cuando me dé las gracias a mí. O sea, que yo soy su Dios, soy el único Dios y soy el que le provee a usted el alimento, ¿no? Entonces ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, pero era porque ellos tenían gran número de personas, gran número de testigos, y era como decir, si ellos se arrodillaban delante de ese Dios y se arrodillaban delante de Nabucodonosor, que se creía Dios, ellos estarían diciéndole que sí, que habían más dioses aparte de Jehová de los ejércitos o de Yahvé.
Entonces, obviamente ellos no se iban a arrodillar a ningún otro Dios que no sea Elohim, el Dios Todopoderoso. Entonces, obviamente ya entendemos el punto acá. El punto aquí es que uno no se debe arrodillar a otro Dios, ¿cierto? Y uno no debe dedicarle esa comida a esos ídolos o a ese Dios. Desde que usted le dedique la comida, los alimentos a Dios, desde ahí hasta ahí Dios tiene paz para con usted. ¿Ok? Y la otra historia está en Lucas, en el capítulo 3, ahí donde están mencionando Juan el Bautista, que él estaba en el desierto, él aparece en el desierto comiendo algarrobas y alimentándose de miel silvestre. Entonces, lo curioso era que vestía con piel de camello y con un cinturón de cuero, ¿no? Y lo menciona así Lucas, el evangelista Lucas. ¿Pero por qué hacía eso? Lo que sucedía era que Herodes era un usurpador. De hecho, Herodes no era judío, Herodes era un edomita. Entonces, Herodes, para no tener la molestia de los sumos sacerdotes, mandó a matar hasta los últimos sacerdotes, ¿sí? Que ahí aparece en la historia de los macabeos, manda a matar todos los sacerdotes y pone a sumos sacerdotes a la conveniencia de él para él poder manejar el sacerdocio en Israel. Acuérdense que en los tiempos de los reyes, los sacerdotes le dictaban muchas veces a los reyes qué tenían que hacer. En este caso no, Herodes quería tener completamente controlado al pueblo. ¿Y cómo lo podía hacer? A través de los sacerdotes. Entonces, Herodes planta a Caifás y planta a todo su séquito para que él hiciera caso a ellos, ¿cierto? Entonces, el único sumo sacerdote verdadero era Juan el Bautista. Entonces, de los verdaderos ídolos que hay ahorita, usted tiene que aprenderlos a identificar, ¿sí? Entonces, los verdaderos ídolos, yo se los quiero regalar el día de hoy para la iglesia en la actualidad, ¿no? Entonces está el orgullo, la vanidad, la prepotencia, el amor al dinero, el amor a la pareja, al cónyuge. Hay cantidad de ídolos, pero yo creo que el mayor ídolo que nosotros tenemos es nuestro sí mismo. Nosotros tenemos un ego y una manera de pensar acerca de nosotros mismos demasiado grande. Nosotros creemos que somos muy importantes, muy grandes, y en realidad el apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debería tener. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no somos gran cosa. Nosotros, dice Romanos capítulo 3, versículo 9, nosotros no somos buenos, no somos justos, no entendemos a Dios, nosotros tenemos veneno de serpientes debajo de nuestros labios, dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces, obviamente, si usted se pone a pensar bien, esos son los ídolos de la actualidad. Porque usted mira que en la actualidad los pelados tienen estas características que yo le digo hoy. Los pelados ahorita no se fijan en ninguna estatua, no se fijan en nada de eso. De hecho, las iglesias católicas ahorita están consideradas un tema como para viejitos. De verdad, no es un tema que los jóvenes acudan masivamente. Entonces, usted tiene que pensar es en que verdaderamente ahorita los ídolos en los jóvenes son otros. El ateísmo se ha convertido ahorita en una forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque los jóvenes se aman a sí mismos, ¿cierto? El orgullo, el ego, la vanidad de la juventud. Las mujeres ahorita usted mira a través de una cámara que salen semidesnudas o salen desnudas, ¿cierto? Entonces ya no le tenemos pudor a nada, ¿cierto? Usted mira que en toda la serie de televisión anteriormente usted miraba a alguna persona que tenía alguna conducta homosexual o algo así. No, usted no miraba eso, ¿cierto? Entonces ahorita los dioses en los muchachos es el pensamiento, el conocimiento, el hambre que tienen, porque tienen comezón de oír, ¿cierto? Pero oyen un poco de estupidez y de eso se enamoran. Entonces, esos son los verdaderos dioses. A esos son a los que el creyente en la actualidad le debería tener temor. Porque el creyente ya tiene el conocimiento. Aquí dice la escritura que ya tenemos el conocimiento. Si usted ya tiene el conocimiento, hombre, usted no tiene por qué embolatarse diciendo, no, pero es que este es un matrimonio católico, es que esto es un matrimonio así, es que esto es una reunión para obligarme a mí a comer determinadas cosas. No, usted simplemente dele gracias a Dios y solamente arrodíllese delante del único y soberano Dios, Jesucristo. Bendiciones. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor escríbanos al correo que aparecerá en pantalla. Estamos deseosos de poder resolver todas las preguntas, cualquier inquietud, cualquier cosa que usted tenga con respecto a la Biblia. Por favor, comuníquese con nosotros, escríbanos en el cajón de comentarios o visite nuestras redes sociales, que allí también nos pueden contactar. Bendiciones. Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo: iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com, o en el botón de comentarios de nuestros videos.
Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Bienvenidos.